Bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas de Misiones Opina, Opiniones en el CIDADE. Tengo el gusto de saludar, como todas las noches, al señor Luis Hulsch. ¿Cómo estás, Guido? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo bien? Me Muy alegro. bien. Bueno, yo tengo el gusto de presentar a la invitada esta noche, que es Malena Massal, candidata a concejal por el sublema del Frente Renovador, Ciudadanía Activa. Sí, ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos, a Guido, a Luis por invitarme. Muchas gracias. ¿Cómo estás entrando en estos últimos días de la campaña y qué expectativa tenés del 6 de junio? Estoy contenta, bien, obviamente un poco cansada, pero entusiasmada también porque uno sigue conociendo gente, creciendo en el camino y llega con un poco más de fortaleza y de sabiduría, así que contenta y expectativas, bueno, siempre las mejores, pero más allá de eso, celebrando el recorrido y el trayecto. Vale, para entrarnos un poquito en la cuestión más bien política, no te teníamos como figura o referente de política partidaria, digamos. Por supuesto, como otros tantos candidatos, tanto del oficialismo como la oposición, ¿por qué crees que, o cuáles fueron los frutos o lo que te llamó la atención y aceptaste la propuesta básicamente del gobierno provincial y por supuesto del gobierno local, ¿no? Bueno, puntualmente en todo este contexto que venimos viviendo, poder ver y reconocer cómo se fueron complementando las cuestiones vinculadas al desarrollo económico, pero sin descuidar a los misioneros y misioneros, es decir, potenciando y fomentando las políticas públicas vinculadas con la salud, es algo que me invitó a sumarme y a sentir que desde un punto uno puede contribuir, porque como mi laburo viene siendo en lo que tiene que ver con el cuidado ambiental, entiendo que también eso es cuidar el ambiente, cuidar a las personas, cuidar a los misioneros, a las misioneras, tanto en lo que tiene que ver con lo sanitario como en lo que tiene que ver con su desarrollo personal y económico, así que en ese sentido creo que Carlos Rovira ha generado un contexto fértil, digo yo, para que personas que venimos trabajando desde distintos sectores nos sumemos, confiemos y decidamos apostar a contribuir a este proyecto que es la renovación y a entender que hay como una construcción firme y sólida, ¿no? Para que se puedan generar políticas públicas, tanto para Oscar Herrera Huat, nuestro gobernador, como para el ingeniero Estelato, nuestro intendente. Así que en ese sentido, confianza, digo yo, como un espacio y un momento en donde había que aportar. Si había algún momento en el que había que aportar, creo que era este, y por eso me animé. ¿Y lo discutiste internamente con tu familia, con tus amigos? ¿Te pasó eso de charlarlo con tus más íntimos? Un poco de miedito, Sí, tal vez. miedito sí. No soy miedosa, pero sí por ahí la exposición y eso no es algo que me hace sentir tan cómoda, pero mi familia fue como lo que más me empujó. Mis amigos y mis amigas ahora me acompañan, pero por ahí no me vinculaban con la política, entonces también soy bastante sensible y entonces por ahí también con el temor de ver hasta dónde yo podía realmente ser fuerte o bueno, en un punto poder ahí sufrir un poquito, pero se dieron cuenta que estoy contenta, que vinculo mucho a lo que tiene que ver con la política, como decía Guido, yo no vengo trabajando en política partidaria, pero sí haciendo política desde lo universitario y demás, entonces en un punto me siento cómoda y siento que es un lugar en el que puedo desarrollarme y me he encontrado con muchas personas muy amorosas y muy laburadoras, así que en ese sentido me siento súper cómoda. Contanos un poquito acerca de vos. Sí. ¿Dónde naciste, dónde creciste, qué te gusta hacer? ¿Escuela, primaria, secundaria? ¿Qué estabas haciendo antes de ser Malena candidata? Soy de Posadas, tengo 34 años, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, hice mi primaria en Mundo Niño acá, mi secundaria en el San Patricio y luego sí, me fui a Buenos Aires a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, primero pensando que el periodismo era lo que me interesaba. Cuando empecé a transitar la carrera me di cuenta que no. Estaba de este lado, digamos, ¿no? Igual me divierte, me interesa, pero me di cuenta que no era eso y ahí viré hacia la comunicación comunitaria. Hice la orientación en comunicación comunitaria porque me motivaba más el trabajo directo con la gente, la generación de cambios en términos colectivos, de generar quizás diagnósticos o intervenciones en instituciones, en organizaciones sociales. Trabajé en muchos barrios populares en Buenos Aires, trabajando la comunicación desde un lugar más vinculado a prácticas cotidianas,
a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la comunicación, que muchas veces uno piensa que la comunicación es como una habilidad que todos tenemos y en realidad no es así, es algo que puede cambiar la vida de una persona. Claramente. Así que desde ahí digo yo que empezó mi militancia en un punto. Después de ahí empecé a laburar en ONGs vinculadas con la educación, entonces ahí siempre digo yo que mis dos patas fuertes o que siempre me movilizaron fueron la educación y la comunicación vinculadas. Y luego surgió, bueno, volví a Posadas con mi pareja cuando decidimos formar una familia, tuvimos 2 hijos y a partir de ahí volví a reinsertarme, costó un poco volver de la gran ciudad donde yo siempre digo que era un número y que nadie me conocía, a volver ya a Posadas, Malena profesional. Familia, amigos. Familia, embarazo, amigos que todavía estaban bastantes allá. Yo fui medio que la primera en volver, entonces haberse ido de adolescente, estudiante y volver como joven profesional fue todo como una transición. Y luego sí empecé de nuevo a trabajar en el tercer sector, en educación. Y sí, el último desafío, que por ahí es lo que estaba haciendo, lo que estoy haciendo, coordino un centro de educación ambiental que depende del Consejo General de Educación, o sea, soy docente en ese sentido y coordino el centro. Por eso la cuestión vinculada a la educación ambiental es quizás por lo que se me conocía antes de ser candidata, porque venimos desarrollando actividades en escuelas de toda la provincia para fomentar un poco esa temática. Hay algo que me llama mucho la atención de todo este relato, que es de lo que pasa en la vida, ¿no? Por ahí tenemos hasta las condiciones similares de habernos ido afuera, volver, y digo, ¿con qué Posadas te encontraste? Porque voy a lo personal y perdón la autorreferencia, digamos, pero me pasó a mí encontrarme con una ciudad totalmente distinta a cuando me fui. No sé si a vos te pasó lo mismo. Sí, también a mí lo que me pasaba era que por ahí cuando yo estaba en la secundaria no tenía mucho registro, ¿viste? Era como que uno estaba más en su mundo de amigos y no muy vinculado con su entorno. Eso sí me pasó. Cuando volví empecé como a observar muchas más cuestiones, a estar más atenta y sí vi una ciudad mucho más grande y más desarrollada, pero sin embargo si te tengo que marcar algún quiebre es de estos últimos años, más que de esa vez que volví. Mira. Que ahora sí realmente uno ve otra ciudad, ve un desarrollo sostenible, como decimos nosotros, o sea, un crecimiento pero con más conciencia, con más inclusión y con mayor miras a futuro, ¿no? Pensar una ciudad más a largo plazo. Así que también por ahí es porque uno está más atento, como te decía yo, por ahí uno cuando estaba en la secundaria estaba como más ensimismado con su círculo y ahora empieza a tener un poco más de conciencia social y demás, así que yo al menos estoy muy contenta con la ciudad en la que elegí vivir. ¿Por qué ciudadanía activa el sublema? Bueno, nuestro sublema se llama así y creo que no podría haberse llamado de otro nombre, digamos, porque quienes los integramos entendemos que si bien hay una gran responsabilidad obviamente de quienes ocupan cargos públicos, interpelamos a la ciudadanía a que también se involucre. Creemos que la democracia tiene que ser una democracia participativa y no representativa meramente. Es decir, nosotros como puentes y como quienes podemos abrir espacios en donde se construya de manera colectiva el conocimiento, la política pública, la ordenanza, la ley, es decir, que el ciudadano se siente interpelado y también escuchado, porque muchas veces uno puede interpelar al vecino y a la vecina, pero si no hay espacios reales de construcción colectiva, esa participación cae. Así que ciudadanía activa es por eso, porque buscamos involucrar a ciudadanos y ciudadanos que realmente puedan trabajar en equipo con quienes ocupen los espacios de toma de decisión y no delegar su poder 100%, ir solamente cada 2 años a votar, sino generar ahí un trabajo en equipo. No sé si Luis estás de acuerdo, pero observo que ya a esta altura de la campaña se vincula mucho a este sublema como el sublema ambientalista, digamos. El sublema verde. El sublema verde, el ambientalista. ¿Les cae bien, digamos, esta idea de que sea un sublema con esas características? Sin duda las tiene, pero creo que no representa a la totalidad de lo que venimos a defender o proponer. Entiendo que como yo coordino el Centro de Educación Ambiental, Fer Santa Cruz, que es quien me acompaña, el creador del programa Vecino Sustentable, y realmente creemos que la perspectiva ambiental tiene que atravesar todas las políticas públicas. También venimos trabajando fuertemente en el eje educativo, en el eje de inclusión y sobre todo visibilizando un poco la importancia de la perspectiva de género y de incluir mujeres. Bueno, no es menor que yo sea una de las únicas mujeres que encabeza un sublema. Esto representa una convicción clara de que tenemos que ocupar espacios y no solamente que esto sea
digamos, para mostrar que las mujeres estamos, o para completar la lista, que creo que eso no es menor. Sabemos que hay 14 concejales, de los cuales solo 3 son mujeres, una de ellas deja su banca este año. Y el otro día leía un comentario que nos hacían a partir de un audiovisual que lanzamos para justamente marcar esto, que nos decían, bueno, no importa si es hombre o mujer, lo que importa es la capacidad. Sí, claro, pero para demostrar esa capacidad hay que poder ocupar esos espacios. ¿No? ¿Y cuál es la particularidad, digamos, cómo defendés eso? Tenemos que ocupar espacios. ¿Cómo se defiende ante la sociedad? Sobre todo, y esto lo dejo, digamos, para mí, pero creo que Misiones es una sociedad, Misiones y Posadas también, digamos, quizás en menor medida que en el conjunto, es una sociedad conservadora. ¿Cómo le explicás al vecino, a la vecina, que es importante que haya una mujer en el Consejo Deliberante de Posadas? Es importante básicamente también, nosotros decimos que no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, pero en términos cuantitativos las mujeres somos más del 50% de la población. Entonces, ¿cómo puede ser que solamente 3 de 14 seamos representadas en el Consejo? Eso es como una mirada macro así a simple vista. Pero después, nosotros que estamos trabajando en los barrios y realmente con referentes barriales, son todas mujeres. O sea, vos vas a una reunión en un barrio y ves quiénes son las que movilizan las demandas y las que están gestionando para su barrio, y son el 90% mujeres. Entonces digo, esa brecha enorme entre ver quién está en la participación de base y luego ir a los altos mandos o a los espacios directivos, y si hay algo que no está bien, que claramente no está bien. ¿Y es la política que se encarga de configurar ese panorama, o es más que nada una fuerza centrífuga de la sociedad? Y es todo esto que decís vos, o sea, relaciones de poder de miles de cientos de años, pero también un contexto, digo, en las empresas también sucede, sabemos que también sucede, pero la responsabilidad de dar el ejemplo está en la política pública. Tenemos una ley que establece lo que tiene que ver con la paridad, pero después vemos que en la práctica eso de alguna u otra manera se acomoda para que no suceda en la realidad. La cabeza de lista generalmente son hombres, y si entra uno por lista termina siendo un consejo como el que ocurre ahora, que son 11 hombres y 3 mujeres, ¿no? Sí, exacto. Y sumado a que, bueno, nosotros sabemos que cada uno, ni mejor ni menor, tiene su particularidad. El hombre tiene su fortaleza, su sensibilidad, la mujer tiene sus fortalezas y su sensibilidad. Entonces, que eso no esté representado, me parece que es una picardía para toda la sociedad. Eso también está bueno empezar. Digo, no sé, ustedes que son periodistas, cómo lo ven, pero digo, la cuestión de género siempre es abordada por las mujeres. Digo, no veo muchos periodistas que le pregunten qué opinan de que haya pocas mujeres en el Consejo a hombres. Entonces también digo, es una responsabilidad compartida de toda la sociedad de empezar a cuestionar ese status quo, me parece a mí. Está bien. Te traigo el tema de la cuestión de la educación y vinculado a este tema, ¿no? Porque ahí va el tema de las perspectivas de género, pero ¿qué se gana con una posición o con una perspectiva de género, ¿no? Y teniendo en cuenta que vos fuiste parlamentaria en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. En el Parlamento de la Mujer. Sí. ¿Qué se gana con esa perspectiva de género, más allá de esta cuestión puntual que marcás? Y yo creo que se gana justamente esto, tener una perspectiva como global y no solamente mostrar una parte de la realidad, porque lo que estamos haciendo, poniendo hombres en los lugares de toma de decisión, es mostrar una parte de la realidad, que hay otra parte que está siendo invisibilizada, que creo que eso ya tiene que ver con una cuestión de derecho humano, digamos, ya no es más de opinión, tiene que trascender las leyes, es una cuestión de derecho humano, tiene que haber representación de cada una de las partes, así que en ese sentido creo que también hay ganas y creo que la sociedad lo motiva en un punto, pero también le tiene miedo, y como decís vos, vivimos una sociedad conservadora en donde la propia mujer se siente limitada. Digo, para mí también fue todo y sigue siendo un desafío decir, bueno, ¿hasta dónde salgo de mi casa? ¿Hasta dónde eso puede afectar la crianza de mis hijos? Digo, sacarse un montón de cultural, pesos, ¿no? Cultural, claro. Y histórico. Sí, obvio. Pero creo que es el momento, y creo que en ese sentido también la Renovación y Carlos Rovira han como visto esto y han dicho, bueno, vamos a realmente abrir estas puertas. Eso me parece que es importante también destacarlo. La salud, la educación, pero también esto de buscar espacios reales en donde las mujeres tengan reales posibilidades de ser escuchadas. Contanos un poco acerca de los proyectos que tenés en mente en caso de ser electa concejal. Uno imagina que ya se te ocurrieron o tenés planeados algunos diciendo voy a arrancar con esto, con esto, con esto.
Bueno, uno de los primeros puntos era esto que decían ustedes del sublema verde, pero vincularlo un poco con el desarrollo económico. O sea, entender que el cuidado del ambiente no es solamente una cuestión para aficionados o para personas que quieren... Ni tampoco es parar la industria y parar la producción. Exactamente. ¿No? Es pensar en un desarrollo futuro, sostenible, un crecimiento de desarrollo interno, pero que incluya el cuidado del ambiente. En este sentido, tenemos claramente 2 proyectos que tienen que ver con incluir materiales reciclados en la obra pública y por otro lado, crear un centro municipal de reparadores también para salir un poco de esta lógica de la que siempre estamos cuestionando, que es la economía lineal, que es la que conocemos. ¿Cómo sería eso el centro de reparadores? Centro de reparadores municipal en donde haya reparadores de distintos electrodomésticos, distintas cuestiones. Para no tirar y comprar otro. Para no tirar y comprar, para contribuir a esta economía circular que nosotros venimos promoviendo, que muchas veces, bueno, como sabemos, la sociedad de consumo nos lleva a eso, pero eso podría ayudar a cuidar los recursos, pero también dar empleo formal a mucha gente que quizás labura de una manera más informal. Así que en esos 2 proyectos estamos trabajando fuertemente, también en una ordenanza para ampliar el Wi-Fi libre, que sabemos que pasó de ser un servicio y ahora claramente es un derecho humano a partir de la pandemia. Así que esos 3 son proyectos claros. Y también un banco de tesis para un poco acortar la brecha entre lo que es el egreso de las instituciones terciarias, universitarias y el ingreso a la vida laboral. Esos son 4 proyectos claros que ya estamos laburando. La última parte tiene que ver cómo es la administración del Ejecutivo local, es decir, la gestión del ALO. ¿Qué observación haces sobre eso y cuáles serían los aportes que harían más allá de estos proyectos que comentás en caso de que llegues a ser concejal? Desde el Centro de Educación Ambiental que yo coordino venimos trabajando, acompañando la gestión. Creemos que hay realmente mucho avance, como les decía antes, en lo que es obviamente infraestructura, obra pública, realmente con el nuevo sistema de recolección diferenciada para nosotros que venimos laburando en la perspectiva ambiental se ha crecido mucho. Sin embargo, el otro día cuando nos reunimos con Lalo nos contaba que solamente del 10 al 15% de los residuos que llegan a la planta pueden ser reinsertados en la economía porque la gente todavía no entendió, no aprendió. Entonces, creo que se ha crecido un montón, pero que hay que abrir más canales de comunicación para que los vecinos se involucren, que muchas veces hay un montón de políticas públicas que son excelentes, porque yo celebro la gestión y creo que Posadas, bueno, como sabemos, tiene una de las mejores imágenes, ¿no? En términos nacionales en cuanto a su rol como intendente, pero creo que hay que fortalecer los canales de comunicación directa con el vecino, abrir más la gestión. Uno de nuestros ejes es el de la gestión inclusiva y poder acompañar esas políticas públicas de gestión con políticas públicas educativas, digamos, con campañas educativas y de mayor visibilidad para que el vecino se sienta parte. Todo bien. ¿Y algún anhelo para este año? Bueno, mi mayor anhelo es que en términos de salud y de pandemia podamos encontrarnos. Sabemos que a nivel nacional estamos viviendo un momento complicado, que por suerte acá estamos pudiendo sostener y tener índices que nos permiten tener nuestra vida normal, pero mi mayor anhelo es ese poder volver a la normalidad, que seguramente será una nueva normalidad, pero bueno, con menores riesgos para que estemos todos tranquilos y cuidados. Bueno, Malena, ha sido un gustazo tenerte acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Opiniones en CIAI, que es un programa que nos gusta hacer porque tener un clima, ¿la pasaste bien? Me gusta, sí, espectacular. ¿Sí? ¿Te gustó el lugar? Sí, bueno, espectacular, la verdad que sí, divino. No se siente como más, no con tanta luz. Con tanta luz, ¿viste? Más acondicionadito acá y nosotros tenemos que agradecer a quien, amigo. Por supuesto, tengo que agradecer a la gente del Centro Cultural Vicente Ciudad, a su director Alejandro Gutiérrez, un amigo nuestro. A la gente del Canal 4 que retransmite esta entrevista y a los muchachos que están trabajando con nosotros. Elian Guerín, Valentín Romero. Exactamente. Esto ha sido Opiniones en el CIAE y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta luego. Gracias, chicos.